52% de los menores entre 14 y 18 años nunca ha consumido alcohol y el 45% no se ha emborrachado nunca. Son los datos de abstemios más bajos desde que se realizan estadísticas. Cifras que presentaba esta semana la comisionada para la droga, que pedía a las familias que destaquen este dato para que la sociedad no dé por sentado que el consumo de alcohol entre los jóvenes es algo de la edad. No había acuerdo en la Comisión de Sanidad sobre las medidas a implantar para reducir las listas de espera. La oposición reclama la reducción de los conciertos y una mejor gestión. El Partido Popular insiste en la necesidad de más plazas MIR. De sanidad hablaremos con el portavoz de Por Ávila en nuestra ronda de entrevistas con los grupos parlamentarios. Pedro Pascual reclama más inversión para hacer de Castilla y León una comunidad cardioprotegida. La Fundación Castilla y León aprueba el reparto de su presupuesto para 2023. A la fiesta del 23 de abril se destinarán 120.000 euros. El alcalde de Villalar cuestiona la reducción del 30% del presupuesto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este tiempo de información parlamentaria. Semana de comisiones en las Cortes, donde se ha hablado de sanidad, de las cifras de listas de espera, tanto quirúrgicas como para una primera consulta. Los grupos difieren en las medidas para reducirlas, pero todos ponen de relieve la necesidad de seguir reduciéndolas porque la pandemia ha ampliado el número de pacientes que esperan y el tiempo que lo hacen. 42.200 pacientes están ahora mismo en lista de espera en la comunidad y el tiempo medio es de 123 días, algo más de 4 meses para una intervención quirúrgica. La cifra se ha reducido en 12 días, pero el PSOE denuncia que está lejos del tiempo máximo de espera de 90 días, que sería lo deseable, y alerta además de que esa lista va a seguir aumentando. Porque queda en la zaga, en la parte de atrás, esperando todavía las pruebas complementarias. Un buen número de ciudadanos están esperando y detrás de ellos están los que esperan a una primera consulta con especialistas y detrás, aún más atrás, están los que ni siquiera saben cuándo les atenderán porque las agendas de citaciones estaban cerradas cuando se realizó el recuento oficial de pacientes en espera. Los socialistas piden aprovechar mejor los hospitales comarcales y también los recursos del propio sistema durante las tardes y evitar los conciertos. Lo que no puede hacer el sector privado es crecer a costa de lo público. Y el riesgo ya está aquí, a la puerta. Está empezando a crecer a costa de lo público y de la frustración por la falta de atención en el sector público. Los conciertos externos y la apertura de los quirófanos durante las tardes han servido de poco. Y no hay evidencia que diga que un incremento de las partidas presupuestarias, que es la lástima, va a mejorar la lista de espera. No hay ninguna evidencia que por mucho que se aumente el dinero, mejora listas de espera. Porque no es solo un problema económico, señorías, es de gestión de recursos. El Partido Popular asegura que la comunidad está entre las que menos conciertan con la sanidad privada e insiste en la necesidad de más plazas MIR. Es necesario que el Ministerio amplíe las plazas para la formación MIR. Ya son más de 15.000 médicos los que se han ido de España desde que ustedes gobiernan, aunque les cuesta asumirlo. Y pone en valor las medidas que han permitido pasar de 152 días de espera a 123. En Castilla y León, la tasa de pacientes en espera por 100 habitantes para intervenciones quirúrgicas es de 17,08%. En Asturias, 22,35%. Extremadura, 21,41%. Aragón, 19,14%. Y en La Rioja, 25,10%. Sus gobiernos. No vienen, no quieren venir a estudiar aquí. Esto es competencia exclusiva del Gobierno de la Junta de Castilla y de la Consejería. Vox remarcaba su mensaje y cargaba contra el modelo autonómico. Hacen falta menos proclamas de copia y pega y más aceptar las fallas de un modelo sanitario autonómico que se va a pique en toda España, por mucho que se trate de parchear con toda la buena voluntad del mundo. Al que culpaba de la situación de la sanidad, la propuesta no salía adelante. En la Comisión de Familia comparecía la comisionada regional para la droga para explicar los programas de intervención escolar y con las familias para hacer frente al consumo de alcohol y cannabis entre los menores. Esperanza Vázquez aseguró que las cifras están reduciéndose, pero pidió a las familias que no se dé por hecho que la juventud va asociada a cierto consumo de alcohol. Dice que por ley el consumo de alcohol en menores de 18 años debe ser cero. Los datos de consumo de alcohol entre los menores de 14 a 18 años mejoran.
Se observa el mayor porcentaje de abstemios de la serie histórica de esta encuesta que se inició en 1994. El 22,4% no bebe y el 45% no se ha emborrachado nunca, cifras que la comisionada regional para la droga anima a poner en valor para que los jóvenes sepan que no todo el mundo bebe, mensaje también para las familias. Por ley, el consumo del alcohol en menores es cero, debe ser cero, con lo cual es que no se debe permitir que en el ámbito familiar o en el ámbito social se digan frases como son cosas de la edad o son cosas de jóvenes. Esperanza Vázquez remarcó que las cifras mejoran, pero siguen siendo elevadas, con un 77% de consumo, que en el caso del cannabis llega al 30%. Hay una tendencia al alza a potenciar la buena imagen del cannabis, apoyada en una fuerte campaña de legalización de su consumo. La comisionada detalló todos los programas de atención escolar y con las familias que se han puesto en marcha para reducir el consumo. El Partido Socialista reclamó más presupuesto. Estamos en los primeros puestos de edad media de inicio del consumo de bebidas alcohólicas. ¿Cómo puede ser que, habiendo el presupuesto para el año 2023 de la Gerencia de Servicios Sociales un incremento del 16%, el destinado a las drogodependencias no ha aumentado? Y UPL una actualización de los programas, además de especial atención al medio rural. En un mundo rural pues es más fácil esa identificación y a veces ese acomplejamiento que se produce cuando tú identificas un problema, que en una ciudad pues pasa desapercibido tanto para el propio joven como para su familia. El Partido Popular puso el énfasis en nuevas formas de consumo. Quiero dejar sobre la mesa lo que puede ser un problema de consumo que se incremente a futuro. El vapeo, que se está poniendo de moda, con nicotina y con marihuana y sus derivados. Y Vox en el papel de las familias. Para fomentar la prevención es en la propia familia, las amistades y el entorno como un factor decisivo en la adolescencia, ya que se está demostrando que, por ejemplo, en aquellas familias que ponen límite a sus hijos en las horas de regreso o de manejo de dinero, la posibilidad de consumo disminuye considerablemente. La Consejería de Familia trabaja ya en un nuevo plan sobre drogas para 2024, donde los socialistas pidieron que se haga especial hincapié en el uso de las nuevas tecnologías y los videojuegos. La ley del solo sí es sí, la interrupción voluntaria del embarazo o la ley de protección animal serán asuntos de debate en el próximo pleno. Soria Ya demandará además que vuelvan a impartirse los primeros cursos de medicina en esa ciudad. En el turno de interpelación, el Partido Socialista preguntará a la Junta por el futuro del Servicio de Relaciones Laborales. Esta semana la ministra de Trabajo se reunía en la comunidad con sindicatos y patronal por este asunto. No vamos a permitir tampoco, no vamos a quedarnos sentados mientras se siguen atacando los derechos de los trabajadores y trabajadoras del conjunto del diálogo social en Castilla y León. Creo que es extremadamente grave que el Gobierno de España pueda verse obligado a acudir a los tribunales de justicia para impedir esta tropelía y para impedir esta barbaridad. Si el SERLA, que está solo en Valladolid resolviendo conflictos individuales, su supresión sería ilegal, estamos en situación de ilegalidad en el resto de provincias de nuestra comunidad autónoma que no tienen el servicio del SERLA para resolución de conflictos individuales. Están en situación de ilegalidad el resto de provincias de nuestro país que tampoco tienen este servicio. No confundamos servicio con gestor del servicio. Las funciones de mediación laboral en Castilla y León están perfectamente garantizadas. Cerramos la ronda de entrevistas con los partidos políticos con representación en las Cortes, con el portavoz de Por Ávila, Pedro Pascual. Bienvenido a nuestras Cortes. Muchas gracias. Si le parece, empezamos hablando de sanidad. Esta semana la Consejería de Sanidad ha cerrado un acuerdo con convenio con el Colegio de Médicos para que los médicos de atención primaria dediquen 10 minutos a sus pacientes y tengan un máximo de 35 pacientes, y si se excede ese cupo, pues reciban una paga extraordinaria. ¿Cómo valora este acuerdo? Muy positivamente. El acuerdo, yo creo que una vez que llegan al acuerdo tanto el representante de los colegios de médicos como el consejero de Sanidad, es muy positivo. El hecho es que tiene que cumplirse. Ha habido acuerdos similares en otras comunidades autónomas y no se están cumpliendo. Entonces, bueno, sí es verdad que el acuerdo es fenomenal, pero los acuerdos luego hay que cumplirlos. Si se cumple, fenomenal. Yo creo que todos los médicos de atención primaria, los médicos de familia de atención primaria estarán contentos, pero tiene que cumplirse, ¿eh? ¿Cómo cree que se puede atajar la falta de médicos que tenemos y que vamos a sufrir en los próximos años por las jubilaciones, y qué solución puede haber en el corto plazo?
Mira, yo creo que lo más importante, la falta de médicos, es verdad que salen médicos de las facultades de medicina, pero luego no tienen acceso a la actividad laboral porque no hay suficientes plazas MIR. Yo creo que un problema muy serio que tenemos es el que prácticamente lo ideal sería que todos los médicos que se forman en las facultades de medicina tuvieran acceso a su plaza MIR. Entonces, yo creo que más o menos estaría compensado. O sea, no, la solución, como se está barajando por ahí, no es hacer más facultades de medicina para que haya más médicos formados en la facultad de medicina, sino que haya más médicos que puedan acceder al mercado laboral. Y hoy por hoy, en nuestro país, tiene que ser traspasar el periodo de médico interno residente. Ayer los propios médicos abogaban por un modelo que potencie los centros de salud en detrimento de los consultorios locales. Esto para los municipios rurales de la comunidad les obligaría a hacer unos traslados que ya se están produciendo ahora cuando no hay para sustituir a los médicos en vacaciones, en determinadas estaciones determinadas circunstancias. Mira, lo que hay que intentar es que bueno, el médico de atención primaria, el médico de familia de atención primaria, pues tenga un cupo más o menos similar, tanto sea urbano, semiurbano o rural. ¿Cómo acceder a esa solución definitiva? Es sentarse. Yo creo que está bien que un médico vea 35 pacientes perfectamente, tanto en un centro urbano, como en un semiurbano, como en un rural. Que en un rural vas a ver 10 pacientes, pues a lo mejor tienes que desplazarte a 3 consultorios y ves los mismos 35 que ve tu compañero. Es cuestión de reorganización. Hay que hacer un pacto y sentarse todos a hablar. Yo creo que soluciones hay. Yo he trabajado mucho tiempo también en atención primaria y a veces pues, nos cubríamos unos a otros. Es llegar a acuerdos. Además, al médico le gusta también trabajar, pero trabajar a gusto. Yo estoy al día, pues si veo 35 pacientes, estoy al día, puedo atender 35 pacientes. Si veo 70, los pacientes no los veo yo, me ven los pacientes a mí. Porque al final llega un momento en que yo no doy abasto. Pero igual me pasa si soy un médico en el que veo 3, 4 pacientes, voy de un sitio a otro y a lo mejor no veo un cupo, porque al final no hago manos. No estoy al día y tampoco es lo que se pretende para que la población tenga una calidad de atención sanitaria. El médico tiene que estar al día en formación, en investigación y tener un trabajo con un horario adecuado. Uno de los asuntos en los que su partido por Ávila está haciendo hincapié en este Parlamento es la puesta en marcha de un centro de salud y un centro de emergencias en las Hervencias en Ávila, porque hay una situación que se da con los vehículos sanitarios, con las ambulancias, que usted ya ha denunciado en varias ocasiones, que no tienen un sitio donde resguardarse. ¿Cómo está afectando eso a la atención diaria de las emergencias para los pacientes? Mira, en nuestra comunidad, y ahora hablo de la comunidad porque estamos hablando de la comunidad también, es fundamental una comunidad muy dispersa, con población envejecida, con mucha pluripatología, que se unificaran tanto los puntos de atención continuada, como los servicios de urgencia de atención primaria, como las urgencias y emergencias extrahospitalarias y las urgencias hospitalarias. Ganaríamos en cuanto a recursos y en cuanto a atención de calidad al paciente. Eso es una cosa que hay que estudiar. En cuanto al caso concreto de mi ciudad, de Ávila, de mi provincia, es sangrante. O sea, desde 2006 hay una promesa política de construir un centro de salud en el que sobre todo era muy importante la ubicación del servicio de urgencias y emergencias en el que yo trabajo y no se ha llevado a cabo. Era muy necesario entonces y ahora parece que ya no es necesario. Lo que yo estoy, como bien decías, denunciando es que, y ahora que estamos aquí pasando un poquito de frío, tú imagínate que hay 3 vehículos que duermen en la calle siempre. Están en la calle, no es que duerman, es que están todo el día, 24 horas en la calle. Estas bajas temperaturas que tenemos ahora, tengo que meter un paciente en esos vehículos y al paciente pues tengo que explorarle, con lo cual le quito ropa, pero están a muchos grados bajo cero esos vehículos. Pero en verano me pasa lo contrario, están a mucha temperatura. Entonces, estamos en un lugar, pero no solamente es a lo mejor posiblemente sea la base de emergencias de Ávila, pasa en muchas bases de emergencias, en muchos sitios donde están los soportes vitales básicos, que son también vehículos, están en la intemperie. Tenemos que darnos cuenta que cuando tú vas a un centro de salud o vas a un consultorio médico y tienen que explorarte el facultativo, tienes que quitarte ropa, tiene que haber una temperatura adecuada. Estamos hablando de vehículos que trasladan pacientes enfermos y muchos con patologías tiempodependientes y muy graves, a los que tienes que explorar concienzudamente. Y de verdad que se pasa muy mal. Es mucho frío el que está pasando ahora, por ejemplo. Estamos hablando de pacientes. Pero es que este problema no solamente tiene el paciente, lo tenemos con la medicación,
que tiene que tener una temperatura, con el aparataje que tenemos en las UBIs móviles que tiene que tener una temperatura, con los sueros, por ejemplo. Con todo eso hay que tener mucho cuidado. Y no podemos tener, pues como estamos en la intemperie, tenemos una calefacción autónoma conectada con un cable, que si sales en un momento te puede olvidar que está el cable conectado o no está conectado, que está en la calle, que puede pasar cualquier gamberro y... Eso es lo que siempre estoy denunciando. Por eso es mi insistencia en un centro de salud en condiciones, ya no solo también para el servicio de emergencias, sino porque creo que el barrio de las Hervencias necesita un centro de salud, puesto que es una zona básica de salud. Otro de los asuntos que ha traído usted a este Parlamento ha sido la importancia de los desfibriladores, de que estén en edificios públicos, que haya suficientes, y también la formación en reanimación cardiopulmonar que usted mismo se ofreció a prestar aquí a los procuradores. No sé si ha logrado ese objetivo. Sí, se aprobó por unanimidad una proposición no de ley en relación a eso, para que la comunidad de Castilla y León fuera una comunidad cardioprotegida, con desfibriladores. Sí es verdad que en la anterior legislatura estuvimos a punto de llegar a un acuerdo en presupuestos en cuanto a sacar los presupuestos, que luego se convocaron elecciones absurdas con anterioridad, y era para que la comunidad fuera cardioprotegida. No sé, que no se ha hecho nada, lo he vuelto a poner otra vez ahora en enmiendas, tampoco se ha aceptado, y sí es verdad que me he ofrecido incluso aquí a los procuradores de las Cortes en hacer un curso que además es bastante sencillo, en reanimación cardiopulmonar básica y manejo de desfibrilador. Yo ya me he ofrecido 3 o 4 veces, yo he tirado el guante, no me lo han recogido o no lo quieren recoger, pero yo sigo ofreciéndolo, no tengo ningún problema. Y creo que es fundamental. También se aprobó una proposición de ley para que se hiciera en todos los colegios, en los institutos. Es fundamental. Sí. Más que nada, te digo, en esta comunidad en la que, como decía antes, hay mucha despoblación, hay enfermos crónicos, pluripatológicos, es fundamental saber primeros auxilios. Sí, eso le iba a preguntar, si ha incluido en la formación en educación, está en tercero, en cuarto de la ESO, en primero de bachiller, y también hay algún tipo de curso en sexto de primaria. ¿Es suficiente? Eso fue una iniciativa también que usted trajo. Sí, hombre, hay que ver ahora, se está empezando, pues yo creo que sí, tenemos que saberlo todos. Es fundamental, es que es lo que salva vidas. Es que yo cuando voy a atender una patología vital, no estoy, hombre, si pasa en ese momento y estoy allí, fenomenal, pero mínimo a lo mejor en desplazamiento en capital tardo 10 minutos, esos 10 minutos son fundamentales. Si sabes hacer algo, cuando yo llego puedo seguir haciendo cosas. Si no, quien realmente salva la vida es el primer interveniente. El que hace en esos 10 minutos maniobras salvadoras es el que está a su lado. Incluso, ya te digo, la isocronas a los 30 minutos que siempre decimos es muy importante. Si hay alguien que está haciendo algo en esos 10 minutos, en esos 30 minutos de desplazamiento, cuando yo llego a la atención puedo hacer algo. Si no, yo no hago nada. Dejamos al lado de la sanidad para hablar de otro de los asuntos que preocupa y mucho en Ávila, los ataques de lobos. No sé si están llegando ya esos fondos del Ministerio de Transición Ecológica, esos 8,8 millones, y si están llegando estas ayudas a los ganaderos. A mí lo que me transmiten los ganaderos es que llegan con cuentagotas y las que llegan no son las suficientes. Por eso que siempre nosotros también estamos reivindicando que sean las ayudas las suficientes para que los ganaderos puedan mantener sus ganaderías. ¿Qué balance hacen ustedes de estos 10 meses de legislatura? Sí, desde que hemos empezado. ¿Ya han pasado 10 meses? Sí, desde marzo, sí, desde el día de marzo. Sí. Es una legislatura un poquito extraña, porque a mi modo de ver, siempre digo yo, y de verdad, y sin ganas de ofender a nadie, pero es que veo mucha política, como yo digo, se hablaba mucho de la vacunación de rebaño, pues yo hablo de política de borregos o de rebaño, porque es que van todos, de verdad no quiero ofender a nadie, pero como peleles, ¿no? Dice una cosa y no entramos en debate, en diálogos, es como pasaba con los presupuestos. ¿Tú crees que no se podría haber aprobado alguna enmienda? Digo yo que algo el Partido Socialista o Soria Ya, o UPyL, o Ciudadanos, o Podemos, incluso por Ávila, alguna cosa positiva habríamos dicho. Yo entiendo la política como debate, negociación. Yo creo que en estos 10 meses pues van como muy sobrados los partidos que están en el gobierno. Y no, o sea, llega hasta tal punto que hasta se despistan en votaciones. Como andan tan sobrados. Estamos a unos meses de las elecciones municipales y autonómicas en otras comunidades autónomas. ¿Cree que el presidente de la Junta debería volver a anticipar las elecciones? Una posibilidad que hace unas semanas... Eso es una cosa que depende del presidente de la Junta. Yo creo que no están cómodos en el gobierno, por lo que yo percibo, yo creo que no están cómodos. Pero como la política, al final... Lo que estoy viendo aquí en estos 3 años prácticamente que llevo es que de verdad que teníamos que podernos entender. Si es que al final cuando hablamos en los pasillos todos estamos muy de acuerdo, luego no sé por qué hacemos esos shows y esos circos ahí de cara a la prensa o de cara a las cámaras. No lo sé, la verdad es que no lo sé porque te vuelvo a decir lo mismo, en la anterior legislatura
Yo hablaba con ellos porque tenía, por decirlo así, un poquito de influencia, porque era muy decisivo, a lo mejor la participación nuestra en la anterior legislatura. En ningún momento dudé de ellos y a mí me engañaron, me mintieron, con lo cual no lo que me digan ahora no me lo creo. Pues nada más, Pedro Pascual, muchísimas gracias por atendernos en esta entrevista en nuestras Cortes y hasta una próxima ocasión. A vuestra disposición. Muchas gracias. Nosotros seguimos con más asuntos. Esta semana el Partido Socialista llevaba a la Comisión de Movilidad una proposición no de ley para que la Junta ponga en marcha en la comunidad un plan, una estrategia para la bicicleta. El uso de la bicicleta ha crecido un 40% en los últimos años. El número de personas que la utilizan ha pasado de 8 millones en 2019 a más de 11 millones en 2022, según el último barómetro de la bicicleta en España. Estos datos justifican la necesidad de proporcionar un espacio adecuado en favor de la movilidad activa y poniendo en marcha políticas públicas, planes y estrategias específicas para el uso de la bicicleta. El Partido Socialista ha pedido llevar a cabo un plan autonómico de la bicicleta con dotación económica en los próximos presupuestos, pero no ha contado con el respaldo de Vox y el Partido Popular. Ustedes al final son una máquina de hiperregularizar. ¿No hubiera sido mejor un destino para esos fondos la construcción de infraestructuras o fomentar la reindustrialización en nuestro país? Desde el Grupo Popular entendemos que lo planteado por el Grupo Socialista ya lo está llevando a cabo la Consejería de Movilidad en lo que a sus competencias se refiere. Esta propuesta va más allá de construir 7 carriles bici, que es lo que está haciendo la Consejería y la Junta de Castilla y León. Sin embargo, por Ávila y la UPL ven muy acertada esta proposición. Yo creo que sería un buen punto de partida para que la comunidad destacase por un modelo de movilidad sostenible y alternativa. Daría lugar a una reducción de las emisiones para la consecución de los objetivos de la Agenda 2030, pero que si no hay una apuesta presupuestaria, lógicamente es difícil que sean una realidad. Castilla y León es, junto con Castilla-La Mancha, la quinta comunidad en número de usuarios. El Partido Popular ha continuado esta semana con la ronda de reuniones con los grupos para la renovación de las instituciones propias. Vox asegura que su intención es no obstaculizar la renovación. Reclama que se busque la eficiencia de las instituciones y que sus miembros sean independientes. El Partido Popular se ha reunido también con Unidas Podemos y la semana que viene lo hará con Por Ávila, mientras que no hay prevista ninguna reunión con Ciudadanos. Vox ha anunciado que además de reunirse con el Partido Popular, quiere reunirse con UPL y Soriaya. Queremos saber también en qué términos o qué disposición tienen ellos, sobre todo en cuanto a las mayorías necesarias para la renovación de los cargos de estas instituciones propias. Evidentemente, o se tiene en cuenta al Partido Socialista, o se tiene en cuenta una mayoría de Partido Popular, Vox, UPL, Soriaya, etcétera. No es que nosotros seamos un partido muy proclive a entrar dentro del funcionamiento de la renovación de estas instituciones, ¿no? Pero sí que, repito, agradecemos que se nos tenga en cuenta a la hora de contarnos qué es lo que pretenden hacer. Valoraremos que si el candidato tiene una trayectoria profesional reconocida, pues nosotros, y viene con el suficiente consenso a la Cámara, pues nosotros apoyaremos a esos candidatos. En todo caso, estudiaremos los nombres que nos propongan. El papel y la labor que están desempeñando las instituciones propias en Castilla y León es bueno, que la labor que están haciendo los presidentes de las instituciones propias en esta comunidad es correcta, la labor que está haciendo el Procurador de Común o el Consejo de Cuentas es una buena labor. Y bueno, esperemos llegar a ese acuerdo y a ese consenso. 750.000 euros gastará este año la Fundación Castilla y León en distintas actividades. Son 500.000 euros menos que el presupuesto de 2021 y 2022, con lo que la Fundación ha rebajado las partidas de todos sus programas, lo que ha generado las críticas de sindicatos y algunos grupos políticos. Con este resumen de lo que dio de sí el patronato de la Fundación, nos vamos. Les esperamos con todo lo que dé de sí el próximo pleno, el viernes que viene. ¡Feliz semana! La Fundación Castilla y León asegura la fiesta en la Campa de Villalar, pero con un 30% menos de presupuesto. Que venía a ser unos 170, 80.000, 180.000 euros sin contar publicidad y esas cosas, y esta vez se queda reducida a 116. A mí me parece que la estrategia es muy clara, muerte por inanición y se acabó.
El director de la Fundación reconoce el recorte, pero asegura que el día 23 de abril se lleva el 20% de todo el presupuesto de la Fundación, que asciende a 750.000 euros. Está dotado proporcionalmente a lo que corresponde a un presupuesto que efectivamente se ha reducido. Y que todos los grupos, recuerda el Partido Popular, aprobaron por unanimidad el año pasado. Asegurar la celebración del Día de Villalar. Y está todo el tema de servicios, todo el tema de logística, la seguridad privada, como también nos han explicado, incluso los recursos materiales, todas las carpas, montaje y desmontaje. Alfonso Fernández Mañueco ha buscado aliados, primero fue Ciudadanos y ahora con Vox, para dinamitarlo por completo. Con los presupuestos más elevados de la historia de la Junta de Castilla y León. También Comisiones Obreras ha cuestionado la reducción de los fondos, que son menos también porque han concluido las actividades del 5º centenario. El conjunto de los fines se pone en entredicho del momento en que políticamente la apuesta es reducir el presupuesto de la propia Fundación. Ciudadanos ha pedido que se repiense la propia Fundación, a la que ha pedido más transparencia. Queremos que los ciudadanos de esta comunidad sepan en qué se gasta cada uno de los euros de la Fundación. No solo se reduce el dinero para el 23 de abril, también los fondos para el apartado de reto demográfico. Hay que potenciar más los planes de actuación en cuanto al reto demográfico y en todas las provincias. Mientras Vox respalda lo contemplado en el plan de actividades. Sobre todo el conocimiento de la Fundación entre los jóvenes y los universitarios de Castilla y León. Y sobre los 35.000 euros que dejará de recibir el Ayuntamiento de Villalar, el presidente de las Cortes está dispuesto al diálogo, pero... Los bienes que hasta ahora nos alquilaba o nos cobraba por utilizar el día de la comunidad los ceda gratuitamente, creo que no es mucho pedirle en el contexto en el que estamos. El director de la Fundación insiste, es un esfuerzo proporcional.